Entonces, bueno, hoy día toca la conferencia de la arquitecta Natalie Sánchez, Espacios del Saber, Microsistemas para el Aprendizaje Informal en San Juan de Lurigancho. Este proyecto de fin de carrera que fue sustentado en noviembre, me parece, ¿no? Del año pasado. Y bueno, Natalie Sánchez es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Atendió diversos workshops internacionales, nacionales e internacionales de la PUC, el MIT Urban Risk Lab, Limapolis 2020, combatiendo la desigualdad, in the search of likeness, y TUDEL, más la vía real, me parece, ¿no? Min-Max, Close Case, paisajes en red. No, esa es la UFB, perdón, eso no es la UNFB, ¿no? Es la UFB. La TUDEL y la UFB. Con estos workshops colaboró con la revista PIA, Pedagogía y Arquitectura, con la publicación del artículo Arquitectura de Bibliotecas Universitarias en Lima Metropolitana, relacionados a investigación académica. Recibió la mención sobresaliente por su proyecto de fin de carrera en 2020. Así que bienvenida, Natalie. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Natalie Sánchez y voy a presentar pues, un proyecto de fin de carrera que se llama Espacios del Saber, Microsistemas para el Aprendizaje Informal en San Juan de Lurigancho. Un espacio del saber es un lugar donde se transmite conocimiento. El surgimiento de estos espacios se remonta desde el pasado. Ante la tardía llegada de las escuelas por parte del Estado, el pueblo observaba y se organizaba. Como respuesta, se desarrolla un saber por la comunidad, con la ayuda de profesores jubilados, madres de familia y aquellas reuniones entre grandes y chicos. En la actualidad, sus calles son sinónimo de emprendimiento. A través de ellas, la gente subsiste y experimenta con estrategias de supervivencia del propio hábitat popular ante la necesidad y precariedad de la propia ciudad informal. Es así que San Juan de Lurigancho crece. Las migraciones del campo a la ciudad hicieron de este el distrito más poblado de toda América Latina en la actualidad, reflejándose así en numerosos signos de congestión de todos los sistemas urbanos a distintas escalas. El proyecto parte de los problemas sociales agudizados por este crecimiento anárquico urbano. Esto se reflejará en los equipamientos urbanos a diferentes escalas, afectando la vida familiar, barrial y metropolitana, donde se estima que en un futuro este escenario negativo aumentará de tal forma que la calle será totalmente abandonada y será un campo de temor. Se llegará al punto de la pérdida total de valores en la ciudad, donde no exista ningún tipo de atractivo ni identidad. Ahora el valor de la ciudad como un lugar de aprendizaje se ha trastornado, siendo estigmatizado por la violencia. Es cuando me formulo ¿cómo incorporar el aprendizaje informal como herramienta de revalorización a la calle? El proyecto rescata elementos de la cultura de la autoconstrucción a través del desarrollo de estructuras adaptables, flexibles y autoconstruibles. De esta manera, se revalora la semilla que define la arquitectura de la informalidad en estos espacios del saber. Se revaloran también estas redes de aprendizaje comunal del pasado histórico de San Juan de Lurigancho, a través de las nuevas relaciones de la comunidad, siendo ellos los actores principales en el sistema, en conjunto con los lugares potenciales de aprendizaje informal y sus conexiones. Es así que este aprendizaje se estructura gracias al intercambio en las calles, en todo aquel ámbito de vida de la población, a través de una red, diferenciándose así con el aprendizaje formal. A partir de aquí, se estructura la idea principal del proyecto como una redefinición de lo informal. La informalidad no es solo aquello que está al margen de la ley, es una respuesta que llega por necesidad frente a la carencia y ausencia del Estado. Se proponen 3 escalas de intervención: en vivienda, denominada casa; en el barrio, llamado cancha; y metropolitano, llamado metro. Tomado en cuenta aquellos patrones, afluencia y equipamientos educativos formales existentes, aquellos puntos neurálgicos donde se colocarían estratégicamente el proyecto, planteando microintervenciones en aquellas rutas peatonales con mayor afluencia donde la gente se dirige al trabajo o al colegio, tanto en el sector barrial como metropolitano. De esta manera actúan como infraestructura complementaria desde la calle al sistema educativo. De este modo se propone la combinación de distintas formas de aprender y educarse en las 3 escalas urbanas,
con una cadena invisible que lleva a la reflexión sobre las distintas maneras de aprender, como respuesta para dinamizar la ciudad. Se impulsa su viabilidad a través de la organización de políticas urbanas que lleven al proyecto a ser sostenible y rentable desde sus diferentes flancos, desde cadenas de organización de la propia comunidad, el impulso y donaciones por el municipio, la producción de insumos a través del sistema de cárceles productivas y su construcción asistida por la comunidad y su posterior recojo por recicladores informales. Mediante la estrategia de la acupuntura urbana se plantean microintervenciones que van abarcando la zona progresivamente con posibilidad de replicarse de manera interdistrital. De esta manera, el propio circuito de la ciudad antes mencionado me resulta en un programa cultural y de ocio, así reforzando el aprendizaje motivado en cada sector, donde se plantea que todos pueden aprender de los demás y sucesivamente enseñar en su propio contexto. Se proponen 3 estrategias generales tomando como base las características propias de la informalidad planteadas en las 3 escalas del proyecto. Ellas son adaptabilidad a una infraestructura existente, tanto en canchas y metros y casa, flexibilidad de usos en el espacio, gracias a su multifuncionalidad con el uso de elementos de la comunidad, y autoconstrucción asistida. Por parte de la población gracias a su versatilidad y sistema constructivo, clasificando las intervenciones a su vez en 3 fases de implantación en sus escalas. En la fase 1, que corresponde a la vivienda, se toma como oportunidad la típica casa inconclusa, aprovechando la riqueza de la dinámica de las viviendas. Es así que se plantea una estructura modular que pueda recorrer las casas de un nivel, vinculando un programa de alquiler desde la comunidad a cambio de la mejora de la casa a intervenir. Esta infraestructura refuerza el aprendizaje desde la escala más pequeña, con la posibilidad de ampliarse en techos inacabados, permitiendo extensiones para emprendimientos en los retiros. Así, esta infraestructura se implanta en los techos usados como depósitos en la actualidad y las medianeras como elementos, conformando estos nuevos espacios del saber. Se establece un catálogo cerrado de piezas layer mínimas para la conformación de módulos en conjunto con elementos no portantes. Se conforman así módulos de lectura, de exposición, de recreación y taller donde el programa varía de acuerdo a su posición con la escena del momento. De esta manera se combinan los módulos que sintetizan espacios que fomentan el aprendizaje informal, donde la infraestructura responde a la libertad de actuación de los actores. Así se crea el circuito del aprendizaje dentro de la casa. Se proponen actividades de venta, juego, narración, descanso y composición en cada sector. El volumen se divide en 2 sectores, con un corredor en el medio como eje central. Desde allí se despliegan coberturas que enriquecen los laterales, acompañado de paneles que a su vez refuerzan los muros de estado precario. Se complementa esta idea con elementos no portantes, que ayudan a implementar la dualidad espacial a través de elementos simples, en lo posible siendo reciclados. Gracias a los bastidores de metal se pueden combinar los espacios, pudiendo usarse en fachadas para la venta o en el corredor como una biblioteca al paso. La delimitación espacial es libre, siendo customizada por telas, brindando calidez a esos espacios, del compartir entre ancianos y niños. De esta manera se refuerza el concepto de vida familiar en esta escala, donde aquellas personas permanentes en las viviendas como ancianos, madres y niños pueden aprender a través de su contexto vivencial. En la fase 2 se proponen módulos que se implantan en losas deportivas junto a escuelas para potenciarlas, aprovechando el flujo educativo existente. Se toma como oportunidad las losas abandonadas, escenarios potenciales pero mal aprovechados debido a la gran acumulación de basura en sus alrededores y deterioro urbano. Se proponen 3 escenarios de implantación de los módulos para una óptima adaptación. El módulo de aterrizaje como punto de partida de información a la población, el módulo de acoplamiento de actividades existentes
como bailes en grupo que actualmente se dan, y el módulo de despliegue de todas las actividades en un solo escenario, donde finalmente se lograría un despiece que finalmente, al igual que la casa, posee un catálogo cerrado de piezas layer que difieren en sus dimensiones y cantidad, conformando de igual manera módulos iniciales donde se clasifican en 4 categorías, explorando esta vez aquellas actividades grupales. Ahora se complementa el intercambio de saberes con ayuda de grupos culturales que visitan las canchas, enriqueciendo las posibilidades programáticas. De esta manera, la cancha puede ser ahora un espacio de baile, un escenario de conciertos y de actividades privadas con participación de toda la comunidad. Así se crea el circuito de aprendizaje en la cancha, actividades de creación, reunión, composición, que permiten la organización en cada sector. Se implementa la cancha con una tribuna móvil, beneficiándose así de la dualidad de ambos lados, tanto de la losa existente como del descampado contiguo. Así el proyecto usa todas sus fachadas como elementos para aprender. De esta manera se coloniza zonas de la losa en distintos momentos, con módulos de exposición y de venta, pudiendo hacer partícipe de los logros en las escuelas por parte de los más pequeños. Ahora la cancha no solo alberga programa deportivo, también funciona como lugar de reuniones privadas o de la comunidad. Finalmente, en la tercera fase, se aprovecha la gran afluencia de gente que recorre el metro para ubicar el proyecto a la salida de la estación, donde actualmente es un lugar lleno de gente a la espera, bombardeado de información, lleno de comerciantes que invaden la estación propiciando escenarios de inseguridad y caos. Se acogen estas características, potenciando el espacio de la berma central y aprovechando el eje visual importante, liberando la rigidez propia del metro a través de una infraestructura con estética informal. Se proponen piezas prefabricadas de acero, donde este catálogo se dimensionará de acuerdo al tamaño de la estación y sus necesidades como punto de partida. Las fachadas son paneles que acompañan la arquitectura, dividiéndose en la parte superior con paneles de lectura al paso, paneles mural, donde se podrán apreciar desde distancias largas, desde autobuses y alrededores, y en la parte inferior paneles de venta y exposición, donde se podrá interactuar con ellos con el objetivo de motivar a la población en su propio contexto. La riqueza de actores en el lugar posibilita la exploración de la verdadera naturaleza de los espacios en el contexto de una estación, como un lugar de paso o de espera, de tal manera que permitan desarrollar las habilidades que fomenten estos aprendizajes. Ubicándose estratégicamente cada sector, instando a que las actividades sean vistas desde fuera. Las columnas existentes toman protagonismo, siendo una pieza más de la arquitectura en el proyecto, donde son intervenidas sin entorpecer su función principal como pilares del raíl del tren. Ahora no existen límites para el aprendizaje. El metro te guía a través de estos espacios permeables, conteniendo en su mayoría programa en la parte superior, y se mantiene un vacío central, donde el camino a la estación sea una vitrina de posibilidades para el peatón. La biblioteca suma al exterior y se enriquece, explorando las funciones contemporáneas de lectura, adaptando como recurso las grillas y colgadores propias del entorno. Las barandas son diseñadas para tener la ocasión de ser intervenidas a través de todo el proyecto y enriqueciendo las fachadas internas y externas. Así, las grandes luces son escenarios del despliegue cultural a gran escala, creando una atmósfera participativa de intercambio visual. De esta manera, se invita al transeúnte a ingresar o simplemente beneficiarse con el exterior al pasar. Es así como el proyecto plantea que el barrio y la ciudad también enseñen, volviendo a la evocación histórica de esta tradición educadora de comunidad. Y de esta manera se puede crear una nueva red de aprendizaje, motivada en su propio contexto, a través del ocio, el saber popular y las costumbres. Gracias.
Genial, Natalie. Está súper interesante porque un comentario que tengo que hacer es que lo tradicional es hacer en urbanismo y en propuestas arquitectónicas es hacer desde el planificador o el arquitecto, haces tu proyecto general, ¿no? Tu visión, ¿no? Y, bueno, y eso es lo que se suele hacer, ¿no? Lo que tú has hecho es al revés, ¿no? Es del bottom-up, hacer desde la visión, desde las tradiciones constructivas de la gente de la población, que es la autoconstrucción, hacer un proyecto que en realidad son cientos de proyectos pequeños en diferentes escalas que se apropian de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante y es incluso, o sea, va desde la escala de arquitectura hasta lo urbano, ¿no? Agarras todas las escalas, que me parece súper interesante también eso. Y es otra ética diferente de trabajo, ¿no? Que según los estudios actuales es lo que finalmente funciona, porque la ciudad no se ha hecho desde una planificación general, la mayoría de ciudades por lo menos, ¿no? Sino son cientos de miles de voluntades que han desarrollado poco a poco la ciudad, ¿no? Entonces, es otra forma de ver y de intervenir la ciudad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ves tú la aceptación de la gente a partir de esto? Imagino que has pensado en los procesos participativos también como o sea, para que la población proponga. O no sé si habrás hecho algún proceso participativo para tu tesis, para tu Sí, proyecto. la verdad es que recibí mucha ayuda de la comunidad y eso me enriqueció un montón el proyecto. En realidad, sin eso no hubiera sido nada el proyecto y realmente la opinión de las personas de la propia comunidad me dieron esta visión justamente, ¿no? O sea, yo me sirvió un montón hacer entrevistas, hablar un montón con las personas, con los vecinos, que realmente ellos están pidiendo esta clase de lugares, ¿no? Que sean de bajo presupuesto, que sean rápidos, que funcionen, porque de por sí tienen una mala imagen, ¿no? O sea, ellos mismos de su propio distrito, que es algo que da pena, ellos mismos reconocen y hasta sienten vergüenza, ¿no? Entonces, ellos les gustaría mucho que existan lugares así, ¿no? Simples que también puedan participar, porque de que hay ganas de participar, hay ganas. Entonces, ellos mismos se ponen las pilas y justamente hay iniciativas ahorita en el distrito que son grupos culturales que actúan en lugares neutros, ¿no? Como la cancha, en el metro. No sé si han visto, bueno, en parte de San Juan del Lurigancho, de algunas estaciones, existen iniciativas para pintar justamente la parte de las estaciones, que se llama Popular, me parece, este grupo, para hacer una mejora, ¿no? A estos lugares que son interpretados como de inseguros. Y bueno, sí, sobre todo yo me parece que tiene mucho sentido pensar en una arquitectura que ahora tenga estas características por todo esto del COVID, eh, justamente que sean rápidas de hacer y que justamente también la gente pueda estar involucrada. Y que pueda ser autoconstruida, ¿no? Porque, o sea, según la estructura y lo que veo y la escala, también fácilmente puede hacerla una familia como una comunidad. Y en los casos de las intervenciones más grandes del metro, también incluso la municipalidad podría intervenir ahí, ¿no? Pero, o sea, tienes la opción de que diferentes escalas de construcción, ¿no? Sí. Eh, Más bien noté un tema reacio de la comunidad respecto a al municipio o a los temas de municipalidad, pero yo creo que no funcionaría nada de esto si no hubiera una conexión entre eso, ¿no? Entre Estado, comunidades, Mm, sería imposible. Entonces claro. yo creo que debería haber una conexión entre todas esas áreas, ¿no? Pero tiene que articularse y el proyecto justamente es una excusa para esa articulación también, ¿no? Exacto. Pero claro, siempre hay ese rechazo al Estado, ¿no? Porque ha hecho tan poco en realidad por la sociedad, por la ciudad, especialmente en estos lugares que se están desarrollando todavía. Y,
Y sí, o sea, se entiende por qué la comunidad es reacia a eso, porque también prometen tanto y al final no cumplen, ¿no? Entonces eso yo lo veo como una oportunidad para que haya un encuentro, ¿no? Un encuentro entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Y los vecinos. ¿Tú lo ves así también? O sea, ¿tú piensas que esto podría generar un proceso o lo ves como algo más académico, tal vez, que quede ahí? No No, sé. por supuesto. Este proyecto está como que yo lo que he visto es que, bueno, la esperanza es que se pueda algún día o alguien algún día lo pueda hacer o siquiera tomar en base a lo que yo he propuesto o es algo que los vecinos desean. Aparte, es algo de que no solamente vas a necesitar, o sea, quizás ayuda del Estado porque San Juan de Lurigancho es un distrito que está, digámoslo así, muy mal visto en temas de seguridad, en temas de corrupción. Bueno, igual que solamente existe el penal, que es muy peligroso. Entonces, el proyecto es muy bonito en el sentido de que plantea que el propio penal y las propias personas que se encuentran ahora recluidas puedan participar del proyecto también, en parte de eso, ¿no? De alguna forma el resurgimiento del nuevo aprendizaje en el distrito a través como dije antes en la presentación, a través de los insumos que se puedan hacer. Entonces, es una idea de que tuve, que averigüé, o sea, yo conversé con el INPE, existen ahora varios talleres que, o sea, es como un microuniverso, ¿no? Entonces, ellos tienen la posibilidad de poder hacerlo y que se sienten atraídos por este tema. Entonces, me parece que ese empoderamiento hay y que justamente se trata de revalorar, ¿no? Que me parece muy No sé, positivo de las personas. no sé si piensas exponerlo también a los vecinos con los que has trabajado. Sí, obviamente los vecinos me ayudaron un montón. El Instituto Ruricancho, que está a cargo actualmente de Julio Abanto, que es un arqueólogo que impulsa todo este tema de la culturalidad de San Juan del Lurigancho, de las cosas positivas que existen en el distrito, porque más que resaltar lo negativo, también tiene sus cosas muy positivas, sobre todo con la ayuda que hay entre las comunidades. Me ayudó un montón y yo quiero contar una anécdota más que todo de cómo me surgió el tema de poder investigar a través de estos espacios, ¿no? O sea, me acuerdo que yo llevé investigación académica con Willy y me Hay de interesaba investigación, sobre ¿no? eso. Sí, taller de investigación académica, ajá, sí, con Willy y me interesó bastante, o sea, desde siempre no sé por qué me llamaba la atención el tema de por qué había tan pocas bibliotecas, no solamente en Lima, sino en todos lados. Y justo leí un artículo de un periódico que en verdad para más de 1 millón de personas, que es el distrito de San Juan del Lurigancho, tienen una biblioteca municipal de menos de 100 metros cuadrados. Wow, Entonces, yo leí eso y es sabía como eso. que, entonces, ¿qué hace la gente? ¿Dónde va? ¿Qué pasa si quieres encontrar algo? ¿De qué forma interactúas o de qué forma alimentas tu propio conocimiento, tus ansias del saber, ¿no? Sí. Entonces me pareció un tema muy interesante en ese sentido, ¿no? Aparte que la investigación de las cosas subalternas del distrito, de la zona, el mirar un poco más allá, que de por sí hay elementos, de por sí tenemos elementos que son eh, muy ricos para poder tomarlos, digamos así, como pretexto para poder potenciar la ciudad, ¿verdad? Claro, y el tema que habla sobre la falta de bibliotecas o la falta de espacios del saber es súper Sí, importante porque, o sea, te dicen que Perú es un país que no lee, ¿no? Su población no lee, pero tampoco hay espacios, ¿no? Pero el problema es más complejo incluso, o sea, el problema es que no solo no hay espacios, también millones de personas no hablan, no tienen como primera lengua el español. ¿Y en qué lengua es donde aprendes a leer, ¿no? Y eso justo lo conversaba con unos amigos chipivos que me llevaron a Pucallpa, a una comunidad indígena, bueno, Chipiva, a 2 horas de Pucallpa.
y me comentaron que, o sea, me presentaron a un tío que era profesor y el tío me decía, los chipivos no son lectores, ¿no? Son más hacedores, artesanos, pero no son lectores. Yo pensando, me imagino, claro, pues ¿cómo van a ser lectores si es que no hay libros en chipivo, ¿no? O sea, no hay producción en chipivo y no hay la oportunidad ni la financiación del Estado para que lo hagan. Entonces, alguien, o sea, yo empecé a leer porque acá tenía una biblioteca, ¿no? Y porque mis padres leían, y entonces la oportunidad de estar en contacto con tu lengua materna es lo que también te hace leer. Y si solo encuentras cosas en castellano, entonces es también un tipo de exclusión fuertísimo, ¿no? Exacto. Entonces, yo también me pregunto, por ejemplo, en mi caso, o sea, de forma personal me admiró mucho que no existan lugares donde después del colegio o quizás te quieras enterar de algo o donde la misma, bueno, el concepto de biblioteca ahora ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, por esto de que ahora que estamos, ¿cuál es el concepto de biblioteca del siglo XXI? Podríamos debatirlo bastante, pero me refiero a que estos lugares podrían ser, o sea, son catalizadores para las personas en el sentido de que eh, no solamente puedan aprender de ellas, o sea, de su propio contexto. Eso es lo que plantea el proyecto. Más que todo que los ancianos puedan aprender de los niños y los niños también de los ancianos, en su propio contexto, sin necesidad de irte a otro lado, sino que puedan estar ahí y aprender de las culturas de aquellos saberes antiguos también. Claro, o sea, más que una biblioteca en donde entras en silencio y todo es calmado, que es una biblioteca occidental, eso sería un centro cultural dinámico, incluso la calle, ¿no? Y que donde puedes estar leyendo un libro y a la vez viendo, jugando fútbol, ¿no? Teniendo un partido de fútbol. Y eso es lo que me parece súper interesante de tu proyecto, porque la gran biblioteca, el gran centro del saber, lo has destrozado en partes y hecho en cada lugar, o sea, desde la escala de la casa, la calle y el metropol, bueno, debajo del metro, ¿no? Entonces, eso creo que es un gran valor que tiene tu proyecto porque has visto una gran infraestructura, cómo la destruyo y creo otra, ¿no? O sea, pero la destruyes conceptualmente, ¿no? Y eso es, para mí es genial, la verdad. Gracias. No sé No, no, si, sí, o sea, me, me, me- si me parece súper interesante este proyecto porque es otra forma, es otra sensibilidad totalmente diferente, como te digo, ¿no? De lo que se suele hacer. sí, definitivamente para mí ha sido muy potente hacer la investigación previa acerca de este problema que teníamos no solamente en el distrito, sino en todo el Perú prácticamente. Entonces, me interesaba bastante. Entonces, es ahí cuando yo recomiendo a todo el mundo hacer un tema que les guste, que les apasione, que tengan ese interés de poder investigar más allá y de por sí bueno, hablar sobre todo con las personas, ¿no? Que son los protagonistas número uno de esto. Nosotros los arquitectos somos solamente aquellos elementos que pueden apoyar a las personas. Al fin y al cabo, los lugareños son los que van a estar ahí siempre. Claro, está la visión del arquitecto estrella, ¿no? Que viene y pone su dedo y esto se va a hacer, ¿no? Y después la otra visión que surge recién ahora, en Latinoamérica incluso, del arquitecto que sale de la comunidad de conversar, tomas unas chelas con la gente y saca un proyecto de ahí, ¿no? Con la gente. Y el arquitecto no es el que Exacto. piensa las cosas, sino es el que organiza toda la estructura y los deseos de la gente en algo concreto, ¿no? Sí, y yo particularmente me divertí un montón haciendo o sea, Sí. investigando sobre todo, hablando con las personas y son súper acogedoras, te invitan a tu casa, en las propias canchas, hay otra dinámica diferente en las viviendas o en el metro, entonces es por eso que esas tres escalas para mí eran súper importantes, porque me daba otro tipo de visión de la vida de las personas en sus diferentes facetas, laboral, íntimo en la Totalmente. vivienda y mucho más social en la cancha, ¿no? Como Claro. siempre vemos. Claro, Entonces, y claro, y es genial cuando tienes ese contacto con la gente, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Es como un trabajo entre la antropología y la arquitectura. Los antropólogos van a estudiar meses a una comunidad durante varios meses, 4 o 6 meses, y después regresan con todos sus estudios. El arquitecto puede ir de repente unas semanas, pero ya es bastante, ¿no? Porque generalmente lo que hace un arquitecto es va una vez y mira el lugar y después regresa y hace todo en
en oficina, ¿no? Y eso tampoco es, o sea, funciona para algunos casos, ¿no? Pero para trabajar con comunidades no funciona. Y ahí viene la coherencia, ¿no? O sea, este, claro, hay arquitectos muy buenos que han propuesto proyectos públicos para comunidades y que la comunidad lo ha rechazado totalmente, pues porque no ha trabajado con la comunidad justamente, ¿no? Y entonces está esa coherencia de ver, o sea, ya yo creo en un tipo de arquitectura, pero tampoco hay que limitarse a eso, sino hay que ver la coherencia en la cual uno tiene que trabajar para diferentes situaciones, ¿no? Exacto. Aparte que, bueno, una de las, bueno, mi propio proyecto me genera dudas en el sentido de que, bueno, yo he estado, ¿no? Fijándome en las cosas que hay en San Juan de Lurigancho, pero yo a veces, ¿no? Divago y digo, bueno, estas cosas o estos elementos que hago que son efímeros también podrán ser como que en un futuro viables para Lima, quizás, bueno, en todas las estaciones, en todas las canchas, en quizás viviendas. Claro, siendo un poco como volando mucho más allá o teniendo una visión mucho más amplia, ¿no? ¿Será posible? Yo también digo, ¿será algo así? No sé. Claro, porque justo lo que tú haces es un sistema que se puede repetir y adaptar a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, imagino que esto puede funcionar en toda la línea del metro, por ejemplo, ¿no? Y sobre las casas, sobre todos los tipos de casas, bueno, que acá en Lima, o sea, desde Lince, que estoy acá en Lince, y hay casas que no se terminan de construir hasta San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un sistema así que sea, o sea, lo que has hecho es como un Lego, ¿no? O sea, agarras las piezas y la adaptas al lugar. Y eso es lo genial, porque claro, claro, o sea, la gente puede de repente comprarse las piezas o el kit y adaptarlo a su mismo terreno, ¿no? A su mismo techo, ¿no? Exacto. Sí, la idea del kit me atrajo un montón, sobre todo porque es algo que las propias personas pueden adaptarlo a las situaciones que ellos deseen, ¿no? Que ellas necesiten. El programa, para mí, el momento de poder plantearlo fue uno de mis problemas, porque de por sí para mí todo eso era tan adaptable, tan modular, entonces yo decidí que para mí el programa sea un programa adaptable, un programa tentativo, porque las propias personas podían cambiarlo de acuerdo a estas actividades que en realidad es un tipo de aprendizaje que ellos mismos no se dan cuenta de que están aprendiendo. Cuando estás en una escuela, tú te das cuenta que aprendes, ¿no? Estás aprendiendo matemáticas, lenguaje, etcétera. Pero cuando estás con los amigos, no te das cuenta que tienes otro tipo de aprendizaje. Cuando escuchas a un anciano algún cuento o alguna leyenda, tienes otro tipo de aprendizaje. Cuando estás en una biblioteca o una cafetería conversando, tienes otro tipo de aprendizaje que nutres de eso. Yo creo que sí, que es muy positivo y que actualmente puede ser algo que puede cambiar la ciudad desde ese punto de vista. Y ojo que cuando, o sea, el mejor aprendizaje es cuando no te das cuenta que aprendes, porque te diviertes tanto que aprendes. O sea, cuando escuchas una historia de un anciano o de un familiar o estás en la calle con tus amigos y estás haciendo cosas, jugando, también es aprender, ¿no? Entonces, hay esta como desformalización del aprendizaje que ya no tienes que estar en el aula para aprenderlo, ¿no? O en una biblioteca cerrado y en silencio para aprender. Exacto. Puedes Exacto. aprender en el paradero, leyendo tu libro, o en el bus, o estando escuchando una conversación de alguien que habla por teléfono, es algo muy variable. Entonces, Claro. Y hay diferentes niveles. Eso me parece buenísimo que lo discutamos ahora, ¿no? Y también quisiera invitarlos a los asistentes a que hagan sus preguntas y comentarios, porque acá hay muchos temas para conversar, Chiclayo con Max, o Cusco oh, con Carla. Pero me gustaría que pongan sus cámaras también para verlos, porque hemos estado conversando varios días y no los conozco todavía así en cámaras. A ver si se animan. Max, Max ¿empiezas? está varios días. Sí, ya Sí, está yo desde prendería antes. mi cámara, pero mi teléfono está en 10% y va a Sí. morir. De verdad, va a Dale, morir. Acá dale. te mando un screen si quieres, pero va a Dale, morir. suele pasar. Ya, pero para la próxima te prometo que la prendo. Yo tenía un par de preguntas que escribí en el chat, justamente. Eh, Hace poco, antes, como una intro a mi pregunta, hace poco una arquitecta bastante querida por los que estamos en USAT
creó un grupo justamente de Chiclayo que se llama Retomar tu calle, ¿no? O algo así me parece que era. Que justamente tratan sobre lo que es la apropiación de las comunidades sobre el espacio público. ¿Ocupa tu Entonces, calle? no, Ocupa tu calle, no, era Ah, como ya. que recupera o algo así. Es que el problema en Chiclayo es de que, por ejemplo, tenemos parques, tenemos plazas y ese tipo de cosas, pero a veces las comunidades como que se apropian de eso, ¿no? Lo enrejan, lo encierran y justamente son espacios altamente, por así decirlo, potenciables o muy versátiles para hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Que se supone que debería estar abierto para todos. Entonces, con esa introducción, ahí venía mi pregunta, ¿cómo evitaría la apropiación del espacio público por parte de las comunidades tras la propuesta planteada y la mejora esperada? ¿Te refieres a que, bueno, o sea, lo que yo entiendo de lo que comentaste de que las comunidades enrejan sus propios espacios públicos, bueno, es por un tema de seguridad, o sea, aparte de eso, yo creo que hay diferentes tipos, o sea, diferentes tipos de, de cómo cuidar tu barrio, ¿no? O sea, ahora hay iniciativas de las mismas comunas que puedan, entre ellos, poder vigilar o siquiera tener algún tipo de cuidado respecto a los niños que transitan la zona, porque la mayoría de son los niños que transitan los parques o las calles, ¿no? A ciertas horas. Entonces, tu pregunta va por esa línea. O sea, bueno, empezando porque el contexto de Chiclayo es distinto al de Lima. En Chiclayo, por ejemplo, existen justamente las partes que son de protección. Por ejemplo, el parque infantil tiene hasta cierto, o sea, un horario y después de ese horario se cierra, ¿no? Es normal. Pero existen también parques los cuales están cerrados las 24 horas del día, por así decirlo, y los únicos que tienen acceso a eso es la comunidad que justamente está alrededor del parque. O sea, el acceso está restringido a pesar de ser un sector público. Algo así es a lo que yo me refería, ¿no? Si es que De usted, segregación urbana. Sí. algo así, ajá. Claro, entonces si el proyecto tuviese una repercusión buena y la comunidad más cercana a cualquiera de esos proyectos se apropia de ese espacio público de esa manera, eh, ¿cómo, o sea, cómo se podría afrontar eso, ¿no? O cómo evitar justamente eso. Bueno, del metro no se van a apropiar eso. Ya. Yo creo que, bueno, respecto a ese tema de que las personas se autoencierran o se encierran en sus propios espacios públicos, yo creo que sería una propuesta, o sea, habría que hacerles una propuesta diferente a lo que hay actualmente ahora, ¿no? O sea, quizás si el momento de que el proyecto se pueda implantar a diferentes horarios, con diferentes programas, para que puedan potenciar, por ejemplo, en las horas de la noche, que el proyecto se pueda activar de una forma en que haya, por ejemplo, programas como cines comunitarios o aprendizajes de otra manera, ese parque no sería un parque peligroso. Entonces sería un parque que fuera inclusivo para todos. Entonces, en ese sentido, los vecinos ya no podrían cerrarlo y dirían, bueno, este parque pues yo no quiero que vaya nadie, sino que al contrario, ellos mismos les interesaría que vaya personas para que deje de ser peligroso, para que haya eh, afluencia de gente, para que haya actividad. En cambio, si hablamos de una cancha, un parque que está totalmente abandonado, que solamente hay una persona o quizás se juntan por ahí algunas personas para hacer algún tipo de actividades que, bueno, eh, son ilícitas, etcétera, o vandalismo. Entonces yo creo que en ese aspecto el proyecto podría mejorar un montón en esas canchas. Entonces, eh, de por sí, Chiclayo tiene algo, o sea, tiene como una similitud a las canchas que hay acá en Lima, ¿no? O sea, porque el mismo problema se da Claro, eso sí. de este abandono. Entonces, es por eso que yo creo que el proyecto podría ser, bueno, hablando un poco más allá, ¿no? Que la propia comunidad podría moldear este proyecto para poder hacerlo de acuerdo a, las necesidades que tiene, específicamente en los horarios, ¿no? Que es uno de los problemas más potentes que tienen las canchas. Porque en las mañanas en teoría no pasa nada, pero cuando es más de noche, ahí suceden cosas, se reúnen personas, pandilleros, etcétera, que las personas se quejan, los vecinos sobre todo. Claro.
Sí. Ahora, Max, habría, o sea, la respuesta creo que a tu pregunta de cómo evitar que segreguen más que apropiarse, porque la apropiación de la calle es buena, Sí. pero, Ajá. pero la apropiación comunal, ¿no? Pero cuando segregas, cuando compones una reja, ya evitas que otras personas entren y ya es segregación. Entonces, ¿cómo evitar eso? Creo que el proceso participativo ahí es vital, porque ahí haces, o sea, trabajas con la gente, aprendes y también enseñas, ¿no? Entonces hay un aprendizaje mutuo y ves y muestras de que hay otras opciones mejores para evitar los problemas de violencia o no sé, de inseguridad, para evitar los problemas, o sea, hay opciones mejores que poner una reja, ¿no? Que la reja es lo más fácil en realidad, lo más directo, pero desde la Claro, sí. arquitectura, el diseño se pueden proponer eh, cosas mucho mejores. Entonces, y me acuerdo justo del grupo Sitio cuando hacía sus exposiciones, no sé si los conoces, Max, o los ¿A conocerán cuál? el grupo Sitio. Es un grupo Creo que no. Sitio, se llama, son arquitectos de la U, eran estudiantes de la UNI que empezaron a trabajar en Comas, ya van Ujú. 20 años trabajando allá en Comas y han hecho varios proyectos, y entre ellos un urbano, y mencionaban ellos en una de sus conferencias, son bien conocidos, ¿eh? Porque su proyecto ha sido como que uno de los iniciadores del urbanismo participativo en el mundo. Entonces, ellos comentaban de que, claro, o sea, estaban haciendo el proceso participativo con la gente y les proponían el espacio público, toda la calle para la balanza, y la gente decía, ya, pero vamos a cerrar esta calle porque no queremos que los vecinos entren, ¿no? Y, y todos querían eso, entonces ellos decían, bueno, pero yo también soy arquitecto, así que, o sea, tengo algunos conocimientos, así que escúchame, eso no va a ser bueno, y le explicaban, y al final quedaban en una solución en la que iban a cuidar la calle de otra forma, pero no podían poner esa reja porque iba a ser contraproducente para todos. Entonces, esos problemas van a surgir porque está o sea, es lo más directo que se puede hacer por una reja, pero en un proceso participativo sí se puede, o sea, van a salir mejores soluciones que esas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importantísimo como para que dejen de segregar en la calle, dejen de poner rejas, y es de lo que no se Claro. hace casi nunca, ¿no? O sea, solo son grupos de arquitectos o de urbanistas que lo hacen. Ujú. Y bueno, que en la gestión de Susana Villarán creo que se estaba haciendo algo de eso con el grupo del plan a 2035, pero todo ese proceso se, eh, se paró por el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, y también por el mal manejo de la municipalidad en realidad, ¿no? Entonces, hay una oportunidad perdida, pero van a surgir más oportunidades, ¿no? No solo para Lima, sino para también otras ciudades, ¿no? Como Chiclayo, tal vez Cusco. Tienes otra pregunta, creo, Max. Sí, justamente tenía otra pregunta, pero eso ya venía más como que por el tema académico. Eh, y también por curiosidad, ¿no? El tema de por sí que usted está tomando, yo sé que en realidad todos los temas son muy amplios, pero ¿cómo supo cuándo debía ponerle el límite a su tema, ¿no? O sea, ¿cómo es que supo acotar el tema sin irse, o sea, a los extremos, ni tampoco tomar poquita información, ¿no? O pocas variables, mejor dicho? Bueno, número uno, bueno, en mi caso, San Juan del Lurigancho es muy grande, ¿no? Entonces, yo elegí el lugar, eh, si vas a elegir un tema, tienes que elegir un lugar más o menos que pueda abarcar tu idea sin necesidad de que puedas explayarte tanto, pero que sea lo justo y necesario para poder explicarte. Entonces, por ejemplo, en mi caso, San Juan del Lurigancho es extenso. Entonces yo tomé una zona de que pudiera explicar mis tres escalas de una forma clara y concisa, que yo pueda mostrarlas y que mi idea pueda ser conectada entre las tres, ¿no? Entonces, yo creo que también te ayudaría bastante elegir un tema, por ejemplo, el tema educativo es súper amplio, pero ¿de qué forma lo acotas? En mi caso, la educación tiene bastantes se divide escuelas, lugares públicos. En mi caso yo elegí lo que es la educación informal, el aprendizaje informal, otro tipo de división quizás de qué forma las Lo que no personas está aprenden. materializado, ¿no? Lo que no está material, mejor dicho. O sea, infraestructura no materializada. Claro, o sea, por ejemplo, yo me fijé más en la calle. Yo dejé de lado las escuelas, todos los centros formales. Yo me fijé mucho más en de qué forma la gente puede colaborar,
Entonces, uno de mis consejos, si es que haces tu tema de PFC, es que puedas ver aquellas particularidades, sobre todo, de que puedan detonar más tu tema, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, mi tema es la educación, pero ¿qué cosa más allá hay? ¿Qué particularidad hay? Quizás, ¿de qué forma puede ayudarme más el estar ahí, trabajo de campo, el ver más allá, leer sobre ese tema? Es algo que no sea tan, quizás, ¿cómo podría decirlo? Um, que algo no sea tan amplio, que lo acotes un poco más respecto a eso. Entonces no sé si te puedo ayudar. Y también que se estructuren, ¿no? Porque tienes 3 escalas en base a un mismo sistema, un mismo tipo de arquitectura que puede ser adaptable. Entonces ahí ya lo vas abarcando bastante, pero con menos recursos. Yo creo que el ordenarte también, sobre todo, porque es un caos cuando tienes 3 cosas diferentes, es cosa que veas qué cosas puede alimentar cada cosa sobre una, conectarlas. Eh, entonces, sobre todo, que veas esas cosas que son subalternas. ¿No? Y que tengas tus lineamientos claros primero, ¿no? Porque acá lo principal es la educación informal. ¿Y cómo se hace esa educación informal? Dándole de más calidad, con mínimos recursos, al espacio, ¿no? Sea la calle, sea la casa, sea el tren. Entonces, ahí ya te vas como que afinando y centrando en el tema, ¿no? Eso es bien difícil, en verdad. Eso es bien complicado, pero se puede, o sea. En mi caso yo lucho un montón con estas 3 escalas, pero sí se puede. Genial. Totalmente. Aquí hay una pregunta desde Facebook de Jorge Saldívar Suárez. Dice, buena exposición. Y tiene una pregunta. ¿Cómo manejas la intimidad en la vivienda? Temporalmente, ¿cuánto duraría dicha experiencia? Imagino que la experiencia del aprendizaje en la vivienda. ¿No crees que sería un problema de ruptura entre lo público y lo privado? ¿Y cuál es el criterio para la implementación de los usos debajo de la línea, bibliotecas debajo de la vía? La primera pregunta es sobre la vivienda y el tipo de uso y la intimidad, ¿no? Sí, justamente, bueno, no expliqué tanto en la presentación, pero eh, me aclaro mucho más aquí, fue que este tipo de intervenciones están diseñadas para hacerlas en viviendas de un solo piso, ¿no? Que están por construirse en un segundo o tercer piso, pero la típica vivienda que tiene un nivel y que tiene problemas económicos para poder realizar su segundo piso, entonces viene aquí la comunidad o la asociación que está a cargo de estas infraestructuras y le dice, bueno, pues a cambio de un alquiler módico, ¿no? De tu segundo piso, nosotros te ayudamos a construir tu segundo piso o implementar una habitación, implementar tu vivienda. Entonces, las personas que viven en el primer piso, pues acceden a tener como que esa infraestructura que es móvil en el segundo piso y que puedan tener esa facilidad, ¿no? Es como una especie de intercambio de vivienda con la comunidad. Entonces, respecto a eso, habrían horarios normales para el funcionamiento del segundo piso, que solamente sería segundo, un nivel, y, y ya, poco más, sería un intercambio más que todo participativo. Ahora, también el tema de la privacidad de las comunidades es un poco diferente, ¿no? Que el tema en la ciudad consolidada, porque, claro, mucha gente allá en las comunidades o en las zonas, en los barrios alrededor del centro más consolidado de Lima, tienen sus tiendas donde también están todo el día con su televisor y tienen su familia ahí. Entonces, hay como que una menor diferenciación entre lo público y lo privado, ¿no? Yo creo que es una gran ventaja en tu segundo piso de que en vez que tengas un depósito, porque la mayoría de personas tienen su segundo piso como depósito, que tengan basura ahí, que el poder brindar una ayuda a la comunidad que de por sí la mayoría de viviendas tienen su tienda al frente, su emprendimiento al frente, venden chups, hacen cosas en su fachada, tener lo mismo prácticamente, pero con una infraestructura que también pueda ayudarte a tu vivienda, ¿no? Pueda colaborar en ese sentido.
Y la segunda pregunta era sobre el criterio de la implementación de los usos debajo de la línea del metro, sobre bibliotecas debajo de la vía. Sí, no solo son bibliotecas, es una infraestructura que sale justamente de la idea de las personas que hacen toda la actividad del metro que existe actualmente, pero no solamente es biblioteca. Entonces hacen graffiti, hacen actividades culturales, lo que actualmente hay, ¿no? A veces se da llevan hasta animales, que es una cultura muy arraigada de la sierra, que llevan animales, especialmente los domingos, hacen como una especie, un pequeño pago a la tierra, los domingos exclusivamente, que se juntan un montón de orquestas que van a tocar por todo San Juan. Entonces en cada estación se vuelve casi una orquesta, porque se dividen entre las actividades que ellos van a hacer y, por ejemplo, los llaman, ¿no? Dicen, oye, yo tengo una presentación de 4 a tal hora. Ya, entonces ellos se quedan en la estación esperando como 1 hora o 2 horas que los llamen a hacer al trabajo. Entonces, entonces ellos están ahí y ¿qué hacen en su intermedio? Pues tocan música. Entonces, cuando están en el metro, no solamente las personas que pasan, sino los que se encuentran ahí un par de horas y que son músicos, pues tocan. Entonces tú pasas por el metro y estás ahí un par de horas, no solamente puedes leer, puedes escuchar música, que es el contexto en el que hay ahora, puedes ver animales, en teoría, puedes ver esa actividad que hay de lunes a domingo. Entonces, no solamente es la implementación de una biblioteca simple y ya, sino es como una ayuda para todas esas actividades que actualmente existen, pero que pueden, por ejemplo, el músico puede sentarse y tocar, y ya es como la persona que está vendiendo, eh, vendiendo empanadas en la esquina, puede estar en el metro esperando, entonces también puede estar aprendiendo o intercambiando palabras con, no sé, la persona que es de otra cultura como los venezolanos, que están ahí cerca. Entonces, ese intercambio que se da es muy rico, o sea, es como un punto muy neurálgico para la estación. Entonces, lo que se intenta a través del proyecto es que se puedan potenciar esas actividades de intercambio. Y también entender que la biblioteca debajo del tren o la biblioteca que tú estás haciendo no es una biblioteca donde todos tienen que estar en silencio, ¿no? Sino es una biblioteca bulliciosa, ¿no? Exacto. Abrazas el sonido en realidad, Exacto. no lo niegas, porque es otro tipo, no pienses que es un espacio como una escuela o como una biblioteca, es totalmente distinto, es algo que puedes compartir, que puedes aprender, que puedes ver, observar. Por eso el metro es una vitrina de posibilidades. Tú ves desde el autobús, oye, ¿quién entra ahí? O ¿qué pasa, no? Te quieres bajar, estás en el autobús, estás en el mototaxi, estás ahí porque estás solo pasando y ya te puedes nutrir, no tienes por qué bajar, leer, estar en silencio, aburrirte. En cambio, tienes que estar ahí, eres parte de eso también al colaborar. Claro. Hay una pregunta de Carla. Carla, ¿quieres hacerla en voz, en audio, Hola, Carla. desde Cusco? Bueno, ok. Para presentarme, Sí, soy tranquila. Carla. Mucho gusto. Hola. Creo que recién Hola. me conoces cara a Al, cara. al fin te Bueno, vemos, Carla. Después de varias semanas. sí. Bueno, quería preguntarte si es que podríamos decir entonces que en tu proyecto utilizamos la entropía urbana actual, existente, como una oportunidad para generar un cambio en el pensamiento colectivo. Y con esto me refiero a no solo el hecho de que van a realizar actividades diversas y que la persona de a pie, la persona de paso, va a poder participar de una manera u otra dentro de toda esta actividad y dentro de todas las estructuras que va a haber ahí. Pero creo que también un punto, no sé si lo hayas tomado en cuenta o no sé si también eso era parte de tu enfoque,
que mucho del aprendizaje de niños y de personas mayores, o mucho de nuestra, se podría decir, no sé, o sea, como que nuestra manera de ser peruanos, somos un poco, por decirlo, chismosos. Entonces, cada vez que vemos algo, nos gusta acercarnos, nos gusta ver qué hay ahí. Y eso también se ve en los niños. Entonces, cuando a un niño ve, o ve imágenes en la calle, ve información, es mucho más fácil para él su aprendizaje respecto a las cosas, aprender palabras nuevas, aprender el significado, la variedad. Y justamente eso es lo que hay en Lima. Y lo que me he dado cuenta, realmente hay poblaciones de todo el Perú, gente de todo el Perú, con diferentes culturas y diferentes tradiciones, vive en Lima. Entonces creo que también esto es como una ventana al ciudadano limeño para que vea qué más hay en el Perú, o sea, y que es valorable y que también es parte de ellos y es parte de su cultura, porque al final yo creo que todo se combina en estos lugares, en estos espacios, y todos de alguna manera se interrelacionan. Y me encanta porque yo lo veo también como una forma en la que reduces esa brecha social tan grande que existe actualmente en nuestro país. Bueno, no sé qué opinas respecto a eso. Bueno, gracias Carla. Eh, Tienes razón. Ay, no te vayas, Carla. No te vayas, por favor. Es muy buena tu acotación porque justamente yo pensé en lo que tú me estás diciendo, que justamente las personas, o bueno, este proyecto está hecho para niños desde adultos, ancianos. Entonces, esos temas de aprendizaje yo lo estudié bastante respecto a la visual, lo que uno puede observar. Entonces me basé como tema en la calle porque es algo natural que como caminas y ves las casas, ves un cartel, te nutres de la calle. Entonces, ese valor que ha existido quizás desde el pasado de San Juan del Lurigancho se ha ido perdiendo con el tiempo. En teoría se ha ido trastornando, uno ya no aprende la calle, vive con miedo, no disfruta. Entonces, lo que propongo es justamente lo que tú me dices, ¿no? Yo pongo a pensar en las personas que van en el autobús, pucha, miro a través de la ventana que ves, pues veo delincuencia, etcétera, pero ¿qué pasa si ahora la propia calle me enseña, me nutre, yo veo, observo? Son cosas que forman parte del sistema, que de por sí todo está interrelacionado y funciona como un todo. Entonces, estos patrones pequeños que yo he ido visualizando en el territorio, que son, o sea, los patrones me refiero como personajes, míralo así, ¿no? Como los personajes que existen en la ciudad. ¿Quiénes están? Los niños, ancianos, pero no solamente ellos, sino las personas que están en el transporte, mototaxistas, vendedores ambulantes, las personas que van de paso, de qué edades. Entonces, eso ha sido como una visualización exhaustiva de quiénes, es casi como descifrar quiénes son los personajes para poder darle una solución y qué cosa podría ser más interesante para ellos y qué cosa podría ser más fructífera. Entonces, es por eso que yo no solamente diseñé una escala y decir, bueno, esto va a ser para niños, tal, sino quería abarcarlo todo. Quería como que hacerlo de una forma masiva y como que de una forma muy, muy ambiciosa de abarcar todo y que nadie se pierda nada. Entonces, sí, tienes mucha razón. En mi proyecto me fijé bastante en eso, entonces es por eso que justamente eh, me facilitó bastante el tema del interés y motivación de que tenía cada uno de aprender. Y sumado a este tema de que no existían espacios para poder tener un conocimiento extra, quizás comparándolo con los sistemas educativos formales, eh, el no tener oportunidades en este país por no tener dinero para estudiar, o sea, que no te frene el aprender, que no te frene el conocer cosas, sino que puedas aprender de tu propio contexto, también es positivo. Entonces, bueno, no sé, va por ahí. Buenísimo Me porque, emociona, me claro, emociona. no, sí, a todos nos emociona. Bueno, a mí también me emociona tu proyecto porque es una sensibilidad
muy diferente a lo que se ve y cómo es que me encantó cuando decías quiero abarcarlo todo, ¿no? Y has logrado, y es algo súper difícil, ¿no? Cómo es que abarcas diferentes escalas y algo mucho más grande con algo mínimo, ¿no? Y eso es lo que has logrado finalmente acá. Así que de verdad te felicito, ha sido, o sea, un proyecto que nos abre los ojos bastante, completamente, nos cambia la mirada de cómo se puede intervenir la ciudad y te quisiera animar a que lo empujes para ver qué se haga, ¿no? Por lo menos algunas partes, a ver cómo es que trabajas, o sea, cómo lo puedes trabajar seguir trabajando con la comunidad, con el distrito de San Juan de Lurigancho y son procesos también que toman años, así que puedes hacerlo todo un estilo de vida, como lo hicieron los de sitio, en Sí, verdad. la verdad es que yo lo veo ahora y como ha pasado un tiempo ya, ¿no? Desde diciembre quiero modificarlo y quiero hacerlo más ambicioso todavía, es como que esto falta, le veo cosas que por ahí cojean, es lo que siempre pasa con cuando le das una segunda mirada, tercera mirada, quizás Claro. como ahora, ¿no? Que te nutres de las, de las demás personas, ¿no? Como Carla, Max, que puedan decir cosas y que yo misma también me planteo, entonces es como que algo así, ¿no? Claro. Que Y ayuda definitivamente. socializándolo y conversándolo, también sobre todo con los vecinos, van a surgir más ideas, seguramente, y Sí, formas de hacerlo también. De repente puedes empezar con algo pequeño y después ir escalándolo, ¿no? Y eso puede ser interesante, ¿no? Pero que se haga, sería súper bueno, la verdad. sí, gracias, gracias, en verdad. Sí, no, en Oye, no solo verdad. eso, o sea, no sé si se han puesto a pensar, de hecho todo el mundo dice que el problema del Perú es la educación y todo este tema, y que ahí de hecho está el origen de todo lo que pasa en el mundo, o bueno, en Perú, en la corrupción y toda esta situación. Entonces, qué mejor iniciativa que ya no enfocarnos en mejorar escuelas, los colegios, o que la educación en tantos lugares específicos. Qué mejor que considerar realmente a todos, indistintamente de la clase social a la que pertenezcan o el nivel económico que tengan, que absolutamente todos puedan participar activamente en lugares completamente públicos, sin diferencia de edad, en la que todos puedan interrelacionarse y conocerse y puedan aportar positivamente. O sea, ya no estamos hablando de limitarnos a tener que hablar con un ministro de educación, hacer una reforma en la currícula, cosas así. O sea, hablemos de algo más flexible, algo más real, aprender con el hecho, aprender con la práctica, aprender con la vida. O sea, y que de hecho creo que si esto sería en un sector, sería un boom, porque verías cómo es que los propios niños van a empezar a cambiar sus hábitos de vida, quizás jueguen y todo este tema del juego lúdico se mantenga, pero ya vas a ver quizás interés en ciertas actividades en específico, alguna emoción vocacional, como que ya van orientándose a ver qué es lo que quieren ser en la vida y también desarrollar esa sensibilidad y esa empatía con otras personas. Y creo que es así como se desarrolla, no teniéndolos a los niños encerrados en lugares en donde les enseñan qué está bien y qué está mal y ellos mismos no aprenden de la experiencia. Me gustaría mucho, de verdad, que lo hagas. Y me encantaría que vengas a Cusco y veas, y no sé, como que veas la situación Gracias. climática, creo que es un poco más diferente, de hecho muy diferente, porque acá hay un tema de frío, a veces el frío es muy fuerte y bueno, hay muchos niños en muchas comunidades saltoandinas que no tienen buena educación, no tienen acceso a la educación y de hecho sus tradiciones son muy distintas, pero de hecho el origen, el problema y la necesidad es la misma. En Cusco, yo creo que en la selva y en muchos otros lugares, la necesidad de espacios en donde la gente puede educarse es la misma y hace falta en todo el Perú. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque ahora la educación ha sido estandarizada y creo que sería una gran oportunidad de que cada comunidad o que cada lugar pueda tener un aprendizaje distinto y tener las mismas posibilidades que todos. Entonces, sin eximir a nadie, ni adulto, niño, absolutamente a nadie. Entonces, cosa que rescato bastante y sí, espero que en un futuro esto pueda ser posible o quizás cambiar o quizás poder hacerlo. Aún no converso con las personas que me han ayudado bastante, que es el Instituto Cultural Ruricancho, que es una institución cultural que potencia todas estas actividades, sobre todo
hay muchos grupos culturales actualmente en la zona que son los que tienen esa pulsión, esas ganas de poder sacar adelante la comunidad. Yo creo que eso no solo pasa en San Juan del Lurigancho, sino pasa también en Cusco, en Chiclayo, en otras partes de Lima. Yo creo que el cambio está a través de estas pequeñas comunidades que actualmente, entre comillas, no tienen importancia, pero ellas son lo más importante para generar un cambio en las comunidades. Y no solamente las que estamos ahora, sino las pequeñas comunidades que también están olvidadas, y eso es un gran potencial que no debemos olvidar. Ya tienes una invitación para ir a Cusco, Natalie, a hacer un taller. Ojalá. En verdad, ese es nuestro objetivo. Así que aquí en el Lima queremos unir, o sea, generar relaciones y unir en una comunidad. Empezamos por Perú, después Latinoamérica y así, ¿no? Entonces, irse a Cusco, venir a Lima, estar en contacto y debatir ideas y conversar es lo que buscamos. Así que genial si se puede dar un taller en Cusco y si necesitan ayuda para organizarlo, también nosotros ayudamos. Sería buenísimo. Por ahí, por ahí Max quería decir algo, creo. Max, levantaste la mano, me Max, parece. por favor. Sí, sí, bueno, yo no sé si invitarlos o no, Chiclayo, porque la verdad es que estamos desastrosos, pero la invitación es la que cuenta, ¿no? Más Pero, interesante, Max. pero, lo que sí era para aportar también, junto con lo que dijo Carla hace rato, para mí no solamente es como que, o sea, sí es cierto que la educación es importante, pero yo creo que para mí el tema que más me ha aportado en este caso justamente es la identidad, ¿no? Queramos o no, justo este tipo de proyectos, los cuales son únicos, por así decirlos, porque estamos materializando algo que no esperábamos materializar de una manera que no se esperaba, genera cierta identidad en la persona, ¿no? Entonces, es cierto, la educación es importante, pero la identidad también, porque la persona puede ser muy educada y al mismo tiempo puede no valorar lo que realmente tiene, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos se pueden reflejar bastante bien en el proyecto que he mostrado, en su proyecto de fin de carrera. Me ha gustado mucho y, bueno, como digo, este tipo de proyectos sí generan bastante lo que es la identidad de la persona y aparte también como que motivan a hacer cosas nuevas, ¿no? Con las cuales sean icónicas para ellos, o sea, que realmente se sientan identificados no solamente con su zona, sino con lo que los rodea, ¿no? O sea, más allá de si es que podemos ir no sé, pues a comer algo o a leer algo, sino que digan como que, oye, eso hay que cuidarlo porque es nuestro, ¿no? O sea, yo lo veo también desde ese tema. Sí, Max, definitivamente tienes mucha razón y sí, yo justamente pensé en esto porque es una forma de impulsar la conexión que tienen las personas con su propio distrito, con la propia zona en la que viven, con su propio contexto, ¿no? Que creo que pasa igualmente en Cusco, en Chiclayo o donde estés. En el caso de Lurigancho sí tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que lastimosamente les da vergüenza decir que eran de ese distrito. ¿Por qué? Porque decían, sí, ¿qué voy a decir? Hablé con una señora. Yo he venido de la sierra, porque la mayoría de personas tienen su familia en la sierra, bueno, como todos nosotros, pero en Lurigancho es el distrito de más quechohablantes de todo Lima, de todo el Perú. Entonces, a veces tienen problemas, es más, tienen problemas porque son analfabetos, los índices de analfabetismo mucho más altos de todo Lima, entonces tú piensas, yo siento vergüenza, ni siquiera me puedo comunicar, no me puedo identificar con este lugar, porque este propio lugar tiene vergüenza de mí. Las propias personas tienen vergüenza de uno. Entonces, eso es porque, ¿cómo empoderarlos? Ellos mismos tienen conocimiento muy valioso que nosotros no tenemos, o que no se les da de una manera formal. Entonces, yo creo que en ese aspecto tienes mucha razón. Y bueno, lo que queda es empoderar a todas las personas y de por sí yo no quise darles la espalda a nadie en mi proyecto, por eso yo como que de alguna forma vi la forma de que cada uno, es más, hay comunidades en San Juan del Brigancho que son eh, como
pequeñas comunidades de Guanta, de Yungay, que son de distintos lugares que dan una riqueza, o sea, conforme hay tanta diversidad, hay una riqueza infinita que puede ayudar también para poder potenciar este tema, ¿no? Y sobre todo quitar esa identidad tan mala que de por sí ellos tienen sobre su propio lugar. Entonces, gracias Max por tu comentario. Gracias a usted. Genial, genial. A ver si alguien más quisiera comentar, que ya nos quedan un par de minutos. De repente los chicos de los Chiclayo Guys, los chicos de Chiclayo que están por ahí, amigos de Mac, o de repente gente de otras ciudades. Sería genial conocerlos y también ver sus ideas o sus preguntas, ¿no? Sí. Así como Max y Carla han estado compartiendo sus comentarios en estos días, que ha sido genial tener comentarios de Carla desde Cusco y de Max desde Chiclayo. Sería genial también tener comentarios de otras ciudades o de otras personas, ¿no? Como para integrarlos a la conversación. A ver si se animan. O les paso la lista, no sé. No, tampoco es la idea de eso, pero bueno, en todo caso, estamos aquí abiertos a ustedes para recibir sus comentarios, sus ideas y para participar también en la comunidad de Lima que estamos formando, ¿no? Y bueno, solo para terminar quería decirte, Natalie, muchas gracias por tu participación, ha estado muy interesante y la conversación ha sido buenísima, que mira, que creo que estamos casi una hora conversando Sí. y han salido un montón de ideas y propuestas de talleres y todo esto que se puede hacer. De repente, si no se puede hacer ahora en físico, se puede hacer online también, ¿no? Y después ya cuando pase el tema de la pandemia se podría visitar a ciudades, a diferentes ciudades. Entonces, nada, sí, los invito a todos a que nos pregunten y a que inviten y a que hagan a que formemos esta comunidad, ¿no? Para desarrollarnos, porque una investigadora que hablaba sobre el éxito mencionaba que nadie tiene éxito solo, entonces debemos, creo que, integrarnos para tener este éxito juntos, ¿no? Para tener éxito en los proyectos, para la mejora de nuestras ciudades y también la mejora profesional de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos todos y gracias por participar aquí en el seminario. Los invitamos a la siguiente conferencia la próxima semana. Esperamos hayas disfrutado de esta conferencia. Seguiremos compartiendo más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, @ealima.oficial, en Facebook como ealima y en nuestra web, www.ealima.archi. No olvides de apretar el botón rojo y suscribirte.